a dar inicio a esta enseñanza del día de hoy. Y nosotros, el Espíritu Santo ha puesto o colocado un título para tener un tema, para tener referencia de lo que hoy vamos a compartir. Hoy estaremos compartiendo un tema que se ha titulado 10 señales de que el Espíritu Santo está en un cristiano. O sea, que debemos mostrarla, debe notarse en nosotros como cristianos. Entonces, vamos a compartir esa enseñanza y luego al final pues estaremos dejándole una reflexión para este día, para que meditemos después de la enseñanza. Así que voy a iniciar, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea que dirija, el Espíritu Santo sea que ministre. El Padre de amor, de misericordia, te damos gracias, te damos gloria, porque solamente tú eres bueno. Tu voluntad es siempre para bien, para cada uno de nosotros y no de mal. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, poniendo la palabra adecuada para que todo aquel que escuche tu palabra, todo aquel que sea recibidor de lo que tú vas a depositar hoy, carga en tierra fértil, Señor, y ellos puedan enfocarse y tratar de accionar en la palabra que tú hoy vas a compartir para tu pueblo, porque es a tu pueblo que nosotros nos dirigimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda palabra humana y seas tú hablando para gloria y honra de tu nombre. Amén. Entonces estaremos leyendo en Juan 14, 26 como versículo base para iniciar. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice así la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Amado, esa parte ahí siempre lo hemos leído, siempre lo hemos escuchado, pero aquí en este pequeño versículo hay cosas que fueron dadas por parte de Jesús antes de subir al cielo, ya de ser alzado. Y aquí nos está hablando que el Consolador, que es el Espíritu Santo, que como dice la palabra, que es igual a mí, o estará con nosotros. Entonces, acuérdense que antes de esa cosa, después que él dijo eso, él dijo una palabra que es muy, muy importante, y es: a ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces, si Dios no dice que no conviene a nosotros, es porque no conviene. No fue un hombre que dijo esa expresión, fue Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, oye bien, ¿verdad? A través del Padre viene a nosotros, o sea, es Él que lo va a enviar. Y dice que es Él que nos va a enseñar todas las cosas, o sea, todas las cosas las va a enseñar el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y además de eso, Él nos va a recordar en el momento que sea necesario, para que entonces nosotros podamos volver a reconocer, ¿verdad?, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él dijo. Aunque aquí se estaba refiriendo específicamente a sus discípulos, que fue con lo que Él compartió, con lo que Él tuvo 3 años y medio, se refiere también a nosotros, porque la promesa es para nosotros también, no es exclusiva para los discípulos. Él nos va a recordar de todo lo que ha dicho. ¿Y qué ha dicho el Señor para nosotros? Está en su palabra, está en la Biblia. Entonces, las cosas que nosotros leemos, Él nos está enseñando a través de la Biblia y la vamos a recordar porque ya Él lo dijo. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, que Él está con nosotros, que Él nos sigue a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es una figura central en la fe cristiana. Es lo más importante en la fe que nosotros procesamos. Su presencia en la vida de un creyente es de suma importancia. Si nosotros nos llamamos creyentes, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante. El Espíritu Santo debe estar activo en la vida de un cristiano. Activo, no apagarse. Sí, hay momentos en que nosotros lo apagamos. Hay momentos en que nosotros contristamos al Espíritu. Entonces, Él se apaga porque Él es vida en nosotros. Entonces, vamos a compartir estas 10 señales. La primera de ellas sería transformación del carácter. Una de las señales más evidentes, que más se nota
de la presencia del Espíritu Santo es la transformación del carácter del creyente. ¿Cómo ha cambiado? Desde que la gente te ve como tú eras a como eres ahora en Cristo Jesús. Entonces, ese carácter debe de cambiar, debe de notarse. Esta transformación se manifiesta a través del fruto del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es el amor y sus manifestaciones como la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, mansedumbre, el autocontrol. Es lo que nosotros debemos mostrar al tener el amor que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y eso nosotros lo podemos leer, si queremos profundizar un poquito más, en Gálatas 5, 22 al 23. Otra señal que debe estar en nosotros es ser guiado por el Espíritu, o una guía espiritual en nosotros. El Espíritu Santo actúa como una guía espiritual, dirigiendo a los creyentes a sus decisiones y ayudándoles a discernir la voluntad de Dios. Oiga bien, nos ayuda, es una guía, y es el que nos guía, porque Él fue mandado para eso por el Padre, para guiarnos, para que no nos perdamos del camino, ¿verdad? Y que en las decisiones nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces caminamos con la voluntad de nosotros y no de Dios Santo. Entonces, debemos estar claros con eso. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Esta guía puede manifestarse a través de una sensación de paz, certeza en la toma de decisiones, así como a través de la dirección clara en momentos de incertidumbre. Todos vamos a pasar por momentos de incertidumbre. Entonces, que en ese momento, ahí es que el Espíritu Santo nos dirige con un claro revelación, con una clara dirección de nosotros. En los momentos que estamos más difíciles. Miren una cosa importante. Nosotros en Hechos 1, 6 al 8, aquí hay varios versículos que les quiero contratar para que veamos cómo es el Espíritu Santo, cuál es el potencial de nosotros tener activo el Espíritu Santo en nosotros. Dice así en Hechos 1, 6 al 8. Entonces, ahora bien, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Haciéndole una pregunta, porque ellos esperaban que él iba a restaurar todo, porque él era el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué le respondió él? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí nos está hablando, y si nosotros entendemos un poquito eso, nos está dando no solamente diciendo, no, miren, no se preocupen por lo que ya Dios determinó. Él es soberano y Él planificó todo. O sea, no se preocupen por eso. No se preocupen por el día de mañana, qué va a pasar. Nada de eso, porque cada día es diferente. Entonces le dice, porque eso fue la voluntad del Padre. Pero miren que sigue ahí. Un versículo que ustedes siempre, o que nosotros siempre hemos escuchado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí lo está diciendo, mira, la pregunta que están haciendo, lo que quiere que le diga, dice, tranquilo, eso fue voluntad de Dios. Eso es voluntad de Dios. Entonces, pero le dice, pero eso que a ustedes les preocupa, eso que a ustedes lo inquieta en el día a día, tranquilo, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo activo en ustedes. Y ese que lo va a guiar, esa promesa se cumplió para que nosotros podamos tener esa presencia del Espíritu Santo en nosotros cada día. Entonces, al tener ese poder del Espíritu Santo en cada día, es que entonces Él nos comisiona a nosotros para que llevemos la palabra, para que seamos instrumentos de edificación. Entonces, porque Él nos empoderó primero. Él nos dio el poder que necesitamos para hacer los planes y propósitos que Él puso en nuestras vidas. Entonces, no debe ser una carga, no debe ser nada, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces, la tercera señal que debe existir es comprensión, oiga bien, comprensión o entendimiento y revelación de la Escritura. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debe haber comprensión y revelación de la Escritura. Si Él mora en nosotros. Entonces, otra señal de la presencia del Espíritu Santo es la capacidad de entender y aplicar la Biblia de manera profunda y significativa. Si está el Espíritu Santo en nosotros, si mostramos el Espíritu Santo en nosotros.
El Espíritu Santo ilumina las Escrituras y revela su significado, permitiendo que los creyentes comprendan mejor la palabra de Dios y la apliquen en sus vidas diarias. Entonces, se supone que si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos, debemos entender la palabra y aplicar la palabra, ¿verdad? Y no solamente eso, ilumina todo lo que nosotros vamos a hacer, el pensamiento, porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Entonces, revela su significado. Entonces, eso nos da a nosotros una fortaleza cada día, en el día a día, de que podemos entender la palabra. Pero ¿qué sucede? La Biblia está cerrada. La Biblia no la levantamos, quizás la levantamos una vez a la semana, si es que va a un culto. O depende, 2 o 3 veces, dependiendo cómo sea su iglesia, cuántas veces pueden participar del estudio de la palabra. Entonces, no, mi hermano. La Biblia fue hecha para que la veamos diario, porque es diario que recibimos su presencia, es diario que recibimos su ayuda. La Biblia no se lee porque tenemos que ir a la iglesia a leerla. No, se lee en el día a día de mi vida. Debo de leer y buscar el conocimiento de la palabra diaria de Dios en mi vida. Y de esa forma yo voy a poder caminar y voy a poder actuar conforme a lo que ella determinó para mi vida. Efesios 1, 13, 14 nos dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que fue dada, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, nosotros fuimos sellados, desde que recibimos el Espíritu Santo, fuimos sellados con garantía de esa promesa. Y esa es la herencia de la redención de nosotros, de una posición que hemos adquirido. Amado, es importante nosotros mantener y reconocer que fuimos sellados. Que fuimos sellados. Otra señal que debe haber en nosotros es deseo de orar. Debe notarse el deseo de orar en nosotros cada día. Un cristiano lleno del Espíritu Santo tendrá un fuerte deseo de comunicarse con Dios a través de la oración. Es la forma que Él creó. El camino de tú comunicarte con Él es a través de la oración, de intimidar con el Espíritu Santo, de intimidar con Dios. Aunque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, aunque nosotros no abramos la boca, Él lo sabe todo, pero Él necesita comunicación. Él necesita que intimidemos, que seamos seguidores activos de su presencia. Este deseo de orar no es simplemente una obligación, sino una profunda necesidad de estar en la presencia de Dios, buscar su guía y expresarle gratitud por lo que ha hecho con nosotros y lo que está haciendo cada día. Darle gracias. Dejarnos que sea Él que nos guíe, no nosotros con nuestro propio deseo, con nuestra propia voluntad, de querer las cosas conforme a nuestra voluntad. Nosotros fuimos creados para ser guiados por el Espíritu Santo, porque quien nos creó, Él quiere que estemos con Él. El final de todo este proceso es ya estar en la vida eterna con Él. Esto no termina aquí en la tierra, a menos que usted quiera que sea así su vida, conformarse y quedarse aquí, porque recuérdese, mi amado, todo pasará, todo va a pasar. Aunque el tiempo llegará y cada día se va a cumplir. Entonces, estemos claros, Señor, nosotros no somos eternos, nadie se va a quedar vivo, nadie, todos seremos transformados, todos vamos a fallecer. Por más que nos cuidemos, siempre vamos a tener que morir. Pero vamos a resucitar en Cristo Jesús y estar con Él. Amén. Otra señal que nosotros debemos reflejar es amor y compasión. El amor y la compasión hacia los demás son señales claras de la obra del Espíritu Santo. Clara, se notan si hay amor en nosotros, porque Dios es amor. Eso debe estar en nosotros, ese debe ser nuestro ADN. Caminar en el amor. Este amor no se limita a los amigos y familiares, recuérdense, sino que se entiende a todas las personas, incluyendo a los enemigos. Porque no solamente a los amigos, a los familiares, a aquellos que tú estimas un poquito más que otros, el amor debe ser para todos. Porque es el ejemplo que hemos recibido. El ejemplo que hemos recibido de Él.
Este tipo de amor desinteresado y de sacrificio es una marca distintiva de nosotros los cristianos. Es de la presencia del Espíritu en la vida de un creyente, de ser así, mostrar el amor, la empatía, la necesidad en nosotros. Entonces es muy importante. Ahora, otra señal que debe haber en nosotros es convicción de pecado. El Espíritu Santo también trae convicción de pecado, ayudando a los cristianos a reconocer sus faltas. Sus faltas. Y le hago énfasis en las faltas, porque no son una, ni son dos, que muchos de nosotros tenemos y que debemos cambiar. Sí, hay falta en el cristiano. Aún estemos nosotros asistiendo a la iglesia, aún estemos activos, el día a día el enemigo nos hace fallar. Y fallamos y cometemos faltas. Pero a buscar el perdón de Dios, recibimos la misericordia. Si buscamos el perdón de Dios, recibimos la misericordia de Dios. Esta convicción no es para condenación. O sea, el usted reconocer la falta y arrepentirse no es para condenación, sino para llevarlo al arrepentimiento y restauración. Arrepentimiento y restauración. Por eso debemos nosotros buscar el perdón de Dios cuando cometemos alguna falta. Si vemos en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Como le dije al principio, sí, puede estar activo y lo podemos apagar. Cuando no reconocemos la falta, cuando tenemos falta de arrepentimiento, cuando tenemos falta de perdón, ¿verdad? Entonces lo apagamos. Apagamos el Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces, mi amado, es tiempo de que entendamos que nosotros tenemos que tener ese conocimiento y estar seguros de cuando hemos cometido una falta, reconocerlo y arrepentirnos. Otra señal que debe estar en un creyente es paz interna. La paz que supera todo entendimiento es otro signo de la presencia del Espíritu Santo. Esta paz no depende de las circunstancias externas, de lo que tú vives, de lo que te rodea, de lo que tú ves. No. Es una paz que está dentro de ti, sino que es un regalo divino que proporciona calma y seguridad en medio de las tormentas de la vida, en medio de las circunstancias que van a venir, en medio de los problemas, en medio de los procesos. Ese regalo divino que nos fue dado debe estar ahí, ¿verdad? Para que en el proceso, en la tormenta del día a día, podamos estar en paz. Por eso es que esa paz que supera todo entendimiento, porque no se puede entender cuando tú estás en un proceso, cuando tú estás en una tormenta, que tú tengas la paz. Y la paz solamente viene cuando el Espíritu Santo de Dios está activo en tu vida. Porque tú reconoces a quién tú sigues. Porque tú reconoces quién tú eres en Cristo Jesús. Eso es lo importante. Entonces, para tener esa paz, es nosotros valorar el regalo divino que nos proporciona la calma y la seguridad en nosotros. Otra señal es testimonio y evangelismo en nosotros los cristianos. El Espíritu Santo capacita a los cristianos para compartir su fe con valentía. La fe para compartirla. La fe para compartirla. Tú no sabes o no has dado cuenta que a veces hay personas que viven o que reciben poder, reciben fuerza, cuando ven la fe de otra persona en su testimonio de lo que Dios hizo en esa persona, cómo Dios lo capacitó, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo libró de la muerte. Y a veces eso inspira a uno a saber que Dios es real, que lo que hizo con esa persona también lo puede hacer contigo. Entonces, la fe hay que compartirla con valentía. Un creyente lleno del Espíritu Santo tendrá una fuente de deseo de dar testimonio de Jesús, de compartir el Evangelio con los demás. Es para eso que nosotros recibimos de Él, para que seamos ese instrumento para edificar a otro. Debemos entenderlo. Nosotros tenemos una creación que es para hacer los planes y propósitos de Dios con su creación. Y a veces nos queremos quedar callados. No damos testimonio, no compartimos el evangelio que hemos recibido. Entonces eso es muy importante, mi amado. Otra señal que debe estar en un cristiano de la presencia del Espíritu Santo es poder vivir una vida santa. Una vida santa. El Espíritu Santo da poder a los creyentes para vivir una vida santa.
superando las tentaciones y el pecado. Cuando caminamos en busca de esa santidad, ¿verdad? Y reconociendo las tentaciones que vienen en el día a día, nosotros, la mente, ¿verdad? Que es el pecado para hacernos caer. Entonces nosotros debemos estar firmes, como dice la palabra. Mira, cuídate de que no venga a caer, de que no caiga tú, sino mantenerte firme, superando las tentaciones. Hoy podemos estar firmes, hoy podemos estar, pero mañana no sabemos. ¿Cuántas personas han estado llenas del Espíritu Santo? Por ejemplo, les quiero compartir, ahora que me vino a mente, de un pastor, no recuerdo el nombre ahora, sé que un pastor muy famoso que tenía conocimiento de que era un pastor norteamericano que había escrito muchos libros, 30 y pico de libros, tenía un ministerio bien famoso, creo que ustedes lo escucharon en las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que tenía una relación no deseada, no santa con una persona. Y duró 5 años llevando esa vida, predicando, subiendo al púlpito, mostrando una cosa que no era. Entonces, yo digo, wow, qué misericordioso es Dios. 5 años quizás dándole la oportunidad de que pueda pensar, analizar lo que estaba haciendo, que perjudicaba a su familia, la familia de la persona con quien estaba haciendo lo que estaba haciendo. 5 años. Pero lamentablemente al final cayó. Cayó. Entonces es importante que mantengamos firme. Cualquiera de nosotros puede estar predicando la palabra y si nos descuidamos o llevando una vida santa, vamos a caer. Entonces, es estar activo, dejar que el Espíritu Santo de Dios sea que nos guíe cada día, porque es Él que nos va a dar la fortaleza, es Él que nos va a dar la fuerza. Nosotros estamos en la carne todavía, nosotros no somos ya ángeles, no, nosotros estamos en la carne, cada día tenemos una lucha y cada día tenemos que mantenernos firmes porque podemos caer. Pidámosle a Dios misericordia y fortaleza para que no nos deje caer. Y recuérdense que este poder no proviene de la capacidad de nosotros humanas, sino de la fuerza divina de Dios que opera en nosotros. Ahí es que está la clave. Y si nosotros leemos, oiga bien, 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Son cosas que debemos anhelar, tener ese poder, el amor que se vea en nosotros, para tener un dominio propio de lo que va a suceder en el día a día. Que no caigamos, que estemos firmes con la presencia activa del Espíritu Santo. Y la señal número 10 que le estoy compartiendo dice dones espirituales. Sí, nosotros tenemos dones espirituales, ¿verdad? Y muchos lo usamos a sabiendas de que son irrevocables. Pero no le estamos dando el uso correcto de por cuál el Señor nos dio dones espirituales. ¿Es verdad? Entonces, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo fueron dados para edificar y fortalecer a la iglesia. Lo que nosotros recibimos no es para nosotros personalmente. No es para nosotros personalmente, sino para nosotros compartirlo y edificar y fortalecer a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio donde tú vas. La iglesia es el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Entonces esos dones son para fortalecer y edificar a la iglesia. ¿Cómo tú lo edificas? A través de los dones que tú recibes. A través de lo que Dios ha depositado en ti. Y si nosotros leemos, oiga bien, si nosotros leemos 1 Corintios 12, 7 al 11, dice así la palabra. Pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento, ¿verdad? Del mismo Espíritu. Hay diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero oiga bien, todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo, oiga bien, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Pero ¿qué pasa? Somos humanos
vivimos de la vanidad, vivimos de lo que vemos y vemos que el Señor ha dado dones y talentos a una persona en la sabiduría y usted lo anhela, pero usted no hace el esfuerzo de leer la palabra para que el Espíritu Santo le revele. A otro el Señor lo usa en sanidad y paga un sacrificio de cuidarse, de estar en intimidad, buscando al Señor en intimidad. Y cuando la persona que Dios lo usa en sanidad vea a una persona que necesite una que oren por él, simplemente con dar la palabra, Dios hace el milagro. Porque recuerden, no somos nosotros. Él no usa para que nosotros lleguemos a la gente, pero Él hace milagro a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando para Él. Nos estamos capacitando para Él. Entonces dice que aquel que se humilla en recibir lo que Dios le ha dado en obediencia, Él lo va a exaltar. Entonces, por eso hay personas que tienen don de sanidad y con simplemente quizás tocar a una persona, con simplemente declarar una palabra, sucede. ¿Por qué? Porque ahí que Dios lo exalta. Ahí es que Dios lo diferencia de uno en otro. Aquellos que hacen milagros, aquellos que pueden la capacidad de profetizar lo que Dios pone en su mente para que profetice a una persona. ¿Por qué? Porque lo busca en intimidad, intimida con Él, es obediente a la palabra. Entonces, cuando Él va a un sitio, a un sitio a dar un mensaje o lo que sea, y profetiza, Él está refiriendo lo que ya Él recibió de Dios en intimidad. Dios les reveló a Él en intimidad y por eso puede tener profecía. Lógico. Sabemos que en estos tiempos, dice la palabra también, que hay muchas personas que vendrán que serán falsos. Oiga, falsos, que ven lo que el otro tiene y ellos quieren hacerlo y tú no tienes o no tienes esa revelación para tú dar esa profecía porque tú no intimidas con Dios. Entonces, mi amado, es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros estemos claros, que nosotros podemos dar, que se vea en nosotros esa señal de cada día de nosotros poder mostrarla a los demás. Transformar nuestro carácter, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Debemos tener comprensión y revelación de la Escritura, ¿verdad? También deseo de orar, que se note en nosotros el deseo de orar, de intimidar, de buscar de Él. Amor y compasión por los demás. Convicción de pecado cuando hemos fallado, cuando necesitamos arrepentimiento. Paz interna que se nota en nosotros cada día. Dar testimonio y evangelismo de la palabra. Poder vivir una vida santa. ¿Ves? Y también mantener y usar los dones espirituales para edificación de la iglesia. Así que, mi amado, es muy importante que estas señales estén con nosotros cada día. Entonces ahora quiero compartirle un pensamiento para que lo mediten, para que lo piensen el día entero y luego voy a cerrar. Miren una cosa, mi amado. Si usted no puede, ahora bien, reconocer en su día a día la presencia activa de las señales que se manifiesta en un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, ahora bien, puede estar pasando dos cosas. Primero, la persona que usted está siguiendo para que le predique la palabra de Dios no tiene una intimidad con Dios y su mensaje viene del hombre y no de Dios. Está siguiendo a la persona equivocada. Está escuchando a la persona equivocada. Segundo, pero si usted, como un vaso de barro que es, se está llenando de la palabra de un verdadero siervo de Dios, pero usted no se ha dado cuenta de que hay un liqueo. Sí, porque usted es un vaso de barro, o somos vasos de barro. Entonces, la palabra se deposita en nosotros. Pero ¿qué sucede? Que no nos damos cuenta de que hay un liqueo, o un hoyo, o una ranura, o como usted lo puede entender. No nos damos cuenta de eso. De que sí somos vasos de barro, sí nos estamos llenando, pero hay algo que no deja que se mantenga lo que estamos recibiendo, porque hay un liqueo. Entonces, que no permita mantener la llenura, porque si nosotros buscamos de Dios, intimidamos con Él, y cada día lo buscamos, y no podemos retener lo que estamos recibiendo que viene de Dios, algo hay en nosotros, hay un liqueo. Entonces, usted no debe buscar, ahora bien, no debe seguir buscando, afanando, sabiendo que cada día usted busca ser llenado, se llena, va a un culto de glorioso, se llena, pero ya los 3 días está vacío otra vez. ¿Qué está pasando? Hay un liqueo.
Hay un liqueo. Entonces usted debe de ir a la mesa del alfarero, que es Dios. Ahí es que debe de ir primero, antes de continuar con llenándome y vaciándome, llenándome y vaciándome. Y sigue igual. Por más palabras que escuche, sigue igual. Para que Él repare ese liqueo que tiene. Hay un liqueo en su vida. Para que muchas razones usted puede ser provocada por cosas que usted no se da cuenta. Usted puede tener un liqueo que no se da cuenta por un pecado no confesado, por una raíz de amargura que está en usted, una falta de perdón, ira, enojo, orgullo, mala actitud, desobediencia, rebeldía. Cualquier cosa de eso le hace un liqueo al vaso de barro que usted es, que somos nosotros. Entonces, debemos pensar, ¿por qué si me lleno y voy a una actividad, a un culto, a un mensaje y salgo lleno del Espíritu Santo y ya los 2 o 3 días necesito ser llenado? No estás reteniendo lo que se te está predicando. De que el siervo de Dios, que en verdad lo usa Dios para ti, para que te edifique, para que te llene, no está haciendo efecto en tu vida porque tú tienes un liqueo. Gloria a Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros estemos claros en eso. Enfoquémonos, analicemos nuestras vidas. ¿Por qué nos afanamos tanto en el día a día buscando tantas palabras y cada día tenemos que estarnos llenando? Porque hay un liqueo. Hay un liqueo. Entonces, mi hermano, con esto quiero cerrarle. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es evidente a través de las diversas manifestaciones que transforman su carácter o mi carácter. Guía su vida y te fortalece la relación con Dios. Estas señales no son indudablemente contrarias, sino que también impactan la comunidad de fe, o sea, y el mundo en general. Nosotros estamos para dar testimonio, para que se vea en nosotros, ¿verdad? La comunidad de fe y el mundo, de que nosotros reflejamos el poder y la gracia de Dios en acción activa en nosotros. Es Él, estando en nosotros, que nosotros reflejamos su presencia. En Él reflejamos su presencia. Así que, amado, gracias, gracias y gracias. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gloria, te damos honra por permitirnos compartir tu palabra a tu pueblo. De que ellos puedan entender que hay señales que nos identifican a nosotros como un verdadero hijo de Dios. Y no le estamos mostrando, Señor. No le estamos mostrando. Debemos analizarnos. ¿Qué está pasando? Que con ese afán del día a día, de querer buscar, siempre ser llenado, seguir personas, sin saber que el problema está en nosotros y no en aquel que estamos siguiendo. Sí, eso puede estar pasando. Entonces es tiempo de que vayamos al alfarero y sea Él que corrija, que nos desbarate, que nos haga de nuevo y cada día seremos una vasija de honra para la gloria y honra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y a Él sea toda la gloria. Amén.